semana pasada el proyecto, pues han venido suscitando muchas desinformaciones, dudas ante la opinión pública, y yo creo que es muy importante retomar el eje central de esta discusión. El eje central de la discusión que trae 2.200.000 ciudadanos ante el Congreso de la República es el tema del interés superior del niño y la responsabilidad del Estado frente al interés superior del niño. Aquí hemos escuchado algunos argumentos diciendo que nosotros pretendemos cambiar una tradición jurídica de más de 140 años. No hay tal. Realmente la adopción que hoy conocemos, la adopción que pone como centro de esa figura el interés superior del niño, surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Antes, claro, en el derecho romano se había conocido la adopción, pero era otro tipo de institución jurídica. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, con la cantidad de huérfanos que dejó la guerra, que se promovió una política distinta frente a la adopción, centrada en el interés superior del niño. Y eso fue recibido en nuestro derecho tardíamente. Esa reglamentación de la adopción sobre el interés superior del niño llega a nuestra legislación en los años 60 y en la Ley Quinta de 1975. Y hago énfasis en el interés superior del niño porque aquí la decisión que se quiere llevar al pueblo es precisamente esa. Ese niño que está en la condición de vulnerabilidad absoluta, el niño que no tiene familia, el niño que ha sufrido el desarraigo emocional y físico de su familia. Yo me atrevería a decir que tenemos que mirar al más vulnerable de los seres humanos, el niño que queda bajo la responsabilidad del Estado porque no tiene familia alguna que responda por él. Y eso quiero que lo tengamos muy en cuenta porque ese es el eje y eso es lo que nos va a poder permitir entender por qué se han tejido tantas mentiras ante la opinión pública, en una especie casi de terrorismo frente al proyecto, para que todo le llegue tergiversado al pueblo y que todo lo entiendan de la manera como no fue planteado. Así que entendemos esa adopción que se trae y que se busca que el pueblo defina como un mecanismo dirigido a suplir las relaciones de paternidad y de maternidad que el niño ha perdido. Y es que frente a ese niño, el Estado es absolutamente responsable. Y aquí es el otro eje de esa discusión. Es que aquí no podemos comparar la responsabilidad del Estado con las demás relaciones que se van dando de manera natural en una sociedad. Cuando el Estado es responsable del interés superior del niño, el Estado tiene que responderle con la mejor familia posible. Con la mejor familia posible. El Estado no puede jugar y arriesgarse porque él es el responsable de ese niño. Y en esto de la mejor familia posible, pues claro que tiene que tener en cuenta los cientos y miles de estudios científicos que hablan de la importancia del rol del padre y de la madre. Aquí se pretendió hacer un matoneo por una cita que se hizo del pediatra Pruitt. Y presentaron para decir que yo había dicho que él apoyaba, que yo lo mencionaba como que era en contra de la adopción por parejas homosexuales. No, yo lo cité porque es que ese pediatra sí ha hablado de la importancia del rol paterno y materno. Para que no me digan que no estoy leyendo tal cual lo dijo Pruitt, esta es una entrevista que da en El Tiempo el 21 de agosto de 2016, en la cual le preguntan, entonces no hay diferencia entre crecer en hogares heterosexuales y hacerlo en hogares homosexuales. Mi investigación no trata de resolver esa pregunta, simplemente plantea que debe haber presencia de un hombre y una mujer en el desarrollo del niño. No, claro que esta tesis nos afirma en lo que hemos pedido. Gracias a los que pidieron que Pruitt fuera entrevistado. Reafirma lo que dijimos, la necesidad de la presencia de un hombre y una mujer en el desarrollo del niño. Eso es lo que tiene que tener en cuenta el Estado, porque el Estado, para evitar todo riesgo, debe proceder con absoluta cautela.
Cuando el Estado tiene bajo su responsabilidad una decisión, tiene que conjurar todo posible riesgo. Y en esto me identifico perfectamente en la tesis de la cautela, en las posiciones del senador Roy Barreras, modelo 2013. Quisiera pedirle al señor presidente si me permite escuchar una pequeña intervención de 2 minutos del senador Roy Barreras, modelo 2013. Por favor, a los asistentes, establecer el audio que ha solicitado la ponente senadora Vida Morales. Quiero decirles que las cosas que he oído esta tarde han hecho que mi presentación tenga que ser modificada. Mi presentación, no mi posición política. Para que nadie se llame a equívoco, mi posición es la misma hoy, hace 3 años, hace 7 años, la vida entera. Sí a los derechos civiles, no al matrimonio y a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Quiero decir que rechazando de manera integral esa intervención del señor Shelley, si no fuera porque tengo claras mis convicciones de toda una vida a propósito de que creo, como la mayoría de los colombianos, que no es una buena idea para las familias colombianas establecer la condición de matrimonio y menos aún la adopción por parte de parejas del mismo sexo, casi que el señor Shelley me obliga a votar de otra manera, casi lo logra. Si no fuera porque me chatea ahora una pariente, una tía de un niño cuya madre murió, se había separado de su esposo homosexual, que tiene ahora otra pareja, y por supuesto el niño huérfano de su madre vive con esta pareja homosexual. Y ella, que respeta esa decisión, lo que no puede tolerar es que en el colegio este chiquito, que me dice ella tiene 7 años, está sometido a una condición de estigmatización, de matoneo infantil, de incomprensión, que claro, es rechazable para todos los seres humanos, también para los adultos, pero el adulto que decide ser gay toma esa decisión libre. El niño no, nadie le preguntó si esa familia sin referente de padre y de madre era la familia que él podía escoger. Los compatriotas homosexuales tienen derecho a amarse. Los niños colombianos tienen derecho a tener padre y madre. Tienen derecho a tener esa opción. Colombianas y colombianos, si hay duda sobre esta figura, ante la duda abstente. Sobre lo que no tenemos duda es sobre los derechos civiles de los compatriotas homosexuales. Y sobre todo, sobre lo que no tenemos duda, es sobre el derecho de los niños y niñas colombianas a tener el referente de papá y mamá. Gracias, presidente. Modelo 2013. No creo que la ciencia haya avanzado tanto en 3 años como para justificar cambios de posiciones tan diametrales, pero yo sí me identifico con esa posición del senador Roy Barreras, en donde hablaba de la necesidad de la cautela por parte del Estado. Claro que tiene que tener cautela, y en donde hablaba de la necesidad de que los niños colombianos en situación de vulnerabilidad tuvieran papá y mamá. El Estado no puede entregar esa responsabilidad de manera ligera, tiene que llenarse de certezas, de certidumbres, y hay muchísimas dudas todavía al respecto. Aquí vuelvo a traer el estudio de la Universidad Javeriana, porque es que la semana pasada nos trajeron a la representante Ángela Robledo, quien dijo que como decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana en el año 2009 había firmado un concepto que decía que daba lo mismo, que no había diferencia. Pero como dice por ahí el dicho vulgar, Coca-Cola mata tinto. Este concepto de la Universidad Javeriana del año 2014, 5 años después, firmado por el rector de la Universidad Javeriana, el padre Jorge Humberto Peláez,
anexa un estudio científico de la Universidad Javeriana en la que dice que lo que hay es una serie de incertidumbres, que no hay estudios hechos en Colombia y que eso sugeriría el deber de la cautela. Se ha querido engañar a la opinión pública diciendo que este proyecto atentaría con la familia extensa, que si muere la hermana de alguien y deja unos niños sin padre y madre, la tía no los puede adoptar. No es cierto. No es cierto. Yo les quiero mostrar aquí la propuesta que firmaron los 2.248.000 colombianos. En la justificación de la propuesta dice que a través de este referendo el pueblo colombiano decidirá una adición al artículo 44 para que el Estado garantice a los niños más vulnerables, aquellos que no tienen familia a través de la adopción. El niño que tiene una tía, el niño que queda a cargo de su abuela, el niño que tiene unos parientes, tiene familia. Luego, esta propuesta no va encaminada contra las disposiciones de la adopción sobre la familia extensa, porque aquí se trata de una adopción distinta, que es la adopción indeterminada. Para la adopción determinada, la del niño que tiene familia, no se aplicaría esta reforma constitucional. Informaron mal a unos señores magistrados que dieron por ahí un concepto. Unos magistrados firmaron un concepto en los cuales dice que esto acabaría con la posibilidad de la familia extensa. Debieron haberle pasado bien los documentos a los magistrados antes de haberles hecho hacer el oso de firmar un concepto tan sin asidero jurídico. Pero es que esos magistrados que firmaron ese concepto que tiene a veces un poco preocupados a los senadores, yo voy a decir quiénes son. Magistrados que me merecen todo el respeto, exmagistrados. Lo firma el magistrado Eduardo Cifuentes, quien fue el ponente de una sentencia de constitucionalidad, la C-098 del 7 de marzo de 1996, en que dijo que era constitucional que en la unión marital de hecho no se hubiera regulado el tema de las parejas homosexuales, porque dice el hecho de que la misma regla no se aplique a las uniones homosexuales no autoriza considerar que se haya consagrado un privilegio odioso, máxime si se toma en consideración la norma constitucional que le da sustento, es decir, el artículo 42 que consagra la familia conformada por una pareja heterosexual y monógama. Y en la aclaración de voto, el doctor Cifuentes, que en ese concepto que ustedes tienen, dice que esto no puede ser objeto jamás de una decisión mayoritaria, dice el doctor Cifuentes. Se abre un espacio de controversia y de reivindicación de pretensiones de justicia que deben tramitarse en el foro público de la democracia. Él, el que firma ahora diciendo que esto no puede tramitarse por el Congreso ni por el pueblo, cuando era magistrado dijo que estas reivindicaciones debían tramitarse en el foro público de la democracia porque no puede esperarse que el expediente fácil de una interpretación analógica sustituya lo que debe ser fruto de una decidida y valerosa lucha política. Pero lo firma también Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional. Y como presidente de la Corte Constitucional suscribió, sin ningún salvamento de voto, sin ninguna aclaración de voto, la sentencia C-814 de 2001, el paradigma de la sentencia más conservadora de la Corte Constitucional en el tema del matrimonio, frente al matrimonio homosexual y frente a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Alfredo Beltrán firmó esta sentencia que decía que ni siquiera el Congreso podía autorizar la adopción por parte de parejas homosexuales, porque la concepción de familia de la Constitución no correspondía a la comunidad de vida que se originaba en este tipo de convivencia. Entonces, estos exmagistrados que cambian de esa manera de posición, hoy ilustres litigantes y asesores en derecho con oficinas que cobran muy buenos honorarios por conceptos y trabajos jurídicos, dicen que
se quedarían estos niños, de acuerdo con esta posición que pretende llevar el pueblo a la consideración de la ciudadanía colombiana, que miles de niños se quedarían sin hogar. No se tomaron el cuidado siquiera de mirar la evidencia. Sí, esta propuesta pretende que los niños sean adoptados solo por parejas conformadas por hombre y mujer, y excluye a los solteros y a las parejas del mismo sexo, porque considera que ni uno ni otro cuentan con el referente paterno y materno que el Estado debe garantizarles a los niños que están en adopción. No quiero decir que no haya una cantidad de hogares sin alguno de los dos referentes en Colombia, claro, pero es que en esos hogares no tiene nada que hacer el Estado. Su conformación no es responsabilidad del Estado. Aquí es el Estado el que decide. Por eso, señoras y señores, es que el Estado, por ejemplo, no permite que adopten menores de 25 años. Mis padres, cuando me tuvieron, tenían menos de 25 años y fueron unos excelentes padres, pero no hubieran podido adoptar por ser menores de 25 años. Hoy, yo ya no puedo adoptar por ser mayor de 50 años. O sea, el Estado toma unas precauciones, toma una decisión que quiere quitar todo riesgo frente al niño que va a dar en adopción. Las personas que desarrollan deportes de alto riesgo no pueden adoptar. No pueden adoptar. Y no es que podrían ser magníficos padres, sí, claro, pero no pueden adoptar porque el Estado trata de conjurar todo riesgo y de llenarse de todas las certezas del hogar al que va a dar en adopción el niño que está bajo su responsabilidad. Pero los magistrados no se tomaron el cuidado de mirar las cifras, que miles de niños se van a quedar sin hogar. Senadores, ¿ustedes saben cuántos solteros colombianos han solicitado niños en adopción en los últimos 10 años? 11 personas, 11 solteros. Cifras del Instituto de Bienestar Familiar del 30 de agosto de 2016, hace menos de un mes. Del 2009 al 2014 hubo 0 solicitudes de solteros para adoptar. Claro. 11 solicitaron. Pero seguramente lo que sí me sorprendió al mirar estas cifras es la cantidad de solteros extranjeros a los que les dan bebés. Solteros extranjeros sí ha habido, ¿cómo no? En los últimos 11 años han presentado 528 solicitudes y les han concedido 411, el 80%. Esto nos debe llamar también a la reflexión. ¿Cómo así que a los solteros extranjeros les dan dentro del mismo año en que solicitan, les dan los niños? Y además con un éxito del 80% de las solicitudes, cuando a las parejas heterosexuales colombianas se les demoran 3 y 4 años para la adopción y la tasa de éxito de sus solicitudes es apenas del 61%. Sí, señores, yo sí creo que se debe dar en adopción a estas parejas colombianas, los niñitos colombianos que quedaron sin hogar, a estas parejas colombianas a las que hoy se les pone todas las trabas para poder completar un proceso de adopción. Pero también me dijeron o han dicho, ¡ay, qué horror! Entonces no van a poder adoptar los viudos o los divorciados. Pues miren ustedes las cifras, hay 11 en 11 años. Lo que pasa es que vuelvo y les repito, el eje de esta discusión es el interés superior del niño, no el del adulto. El adulto que por razón de viudez o de divorcio empieza a sentir un gran vacío emocional, no dudo que le puede dar un gran amor al niño, pero es que ese no es el criterio, no es lo que le haga falta al adulto, porque como dice Zygmunt Bauman, un sociólogo extraordinario de este tiempo, los niños no son objeto de consumo emocional. Los niños no están allí para ser adoptados, para llenar las necesidades emocionales de nadie. Los niños lo que están a cargo del Estado para que el Estado les dé la mejor familia. Y vi un trino que me llamó tremendamente la atención. Una señorita escribe, nosotras buscando el empoderamiento. Y viene @MoralesVivian a decir que las mujeres solteras no pueden adoptar. O sea que la adopción de un niño es vista por esta señora, que debe ser una extraordinaria feminista, como un motivo de empoderamiento.
Adoptar un niño es una forma de empoderarse las mujeres. Por Dios, yo sí llamo a la reflexión a este Congreso, porque aquí lo que tenemos que tener clarísimo es que lo que estamos reivindicando es la responsabilidad del Estado y de la sociedad frente al niño que no tiene familia. Es el interés superior del niño y no el interés ni de ningún soltero, ni de ningún viudo o divorciado. Es el mejor interés del niño lo que se trata de buscar. Además, a veces hay inconsecuencias. Por ejemplo, la tutela que ganaron la pareja de las madres lesbianas, donde una de la madre biológica y la otra su compañera, interponen una tutela para lograr que se le permitiera adoptar a la compañera de la madre biológica. Y uno de los argumentos fundamentales fue que solo teniendo una madre biológica había como una especie de incompletud, que al niño a la niña le faltaba algo, que le faltaba alguien más, que no era completo si solamente tenía a su madre biológica. Y entonces aquí nos devuelven el argumento y nos dicen que no, que qué horror que a través de este proyecto los solteros no puedan adoptar. Pero en el concepto, además, me llama la atención el concepto que dan los magistrados, porque hablan de que se está tratando de reivindicar a la familia heterosexual que proviene únicamente de un dogma religioso. Y me sorprende porque no creo que estos magistrados hayan cometido semejante ligereza. No, la familia heterosexual no viene de dogmas religiosos, seguramente la heterosexual y monógama, pero la heterosexual viene a responder a necesidades biológicas, naturales, de procreación de la especie. ¿Que la familia heterosexual responde a los dogmas religiosos? Eso lo contradice la historia, la antropología y la biología. La familia heterosexual ha respondido a la misma naturaleza del hombre y de la mujer y a la necesidad misma de la procreación de la especie. Y se ha hecho énfasis, porque les quiero decir, señores congresistas, este tema de la adopción no es el que nosotros tenemos que resolver. Muchos de ustedes pueden estar en contra de la pregunta que se está formulando, pero es que eso es lo que queremos que el pueblo decida. Aquí lo que tenemos es que decidir si se le da o no se le da vía a esta proposición, a esta propuesta de referendo constitucional. Y entonces aquí quiero llamar la atención a ustedes sobre el papel del Congreso. Se ha reiterado que estamos discutiendo derechos fundamentales y que los derechos fundamentales no pueden ser objeto de discusiones de las mayorías, que es una parte del coto vedado para las mayorías en una democracia, que los derechos fundamentales entonces están blindados frente a las decisiones mayoritarias. Eso responde a un rasgo ubicuo de la cultura contemporánea, tanto de derechas como de izquierdas, y es el escepticismo sobre el pueblo y sobre la democracia. Los académicos y los intelectuales no pueden ocultar el malestar que sienten frente a la democracia. Y entonces han tratado de cambiar, y la Constitución ya no es el instrumento de gobierno del hombre común, sino que han querido volver a la Constitución únicamente en una especie de documento o de pacto contramayoritario. Aquí ya no cabría la definición de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino que la democracia es el gobierno de las minorías, por las mayorías, para las minorías. Pero esos que reivindican la intangibilidad de los derechos fundamentales se olvidan de un presupuesto de coherencia lógica. Se reivindican los derechos fundamentales porque se cree en la dignidad de la persona, en su responsabilidad moral, en la capacidad de asumir los derechos que se le dan a la persona a través de la Constitución. Pero resulta que esa persona a la que le dan el derecho de sus libertades, de su responsabilidad moral y de su autonomía, se convierte en un peligro, en una especie de tirano cuando se le da el derecho de tomar decisiones colectivas, cuando se le da el derecho de definir el interés público. Y entonces ahí las mayorías se vuelven unas mayorías ciegas, constituidas por ignorantes, manipulables, fanáticos e interesados, que tienen que ser
protegidas de sus propias decisiones por una élite de sabios, de reflexivos y de filósofos infalibles. Se ha buscado, bajo la máscara de la interpretación de la Constitución, lograr los avances que no han podido lograr a través de la política popular. Aquí se ha recordado que yo vengo de una minoría cristiana. Sí, pero yo también quiero recordarles cómo esa minoría cristiana logró consagrar el artículo 19 en la Constitución política. La minoría cristiana se presentó a unas elecciones. La minoría cristiana fue elegida en la Constituyente. La minoría cristiana obtuvo democráticamente el derecho de hacerse oír y discutir sus propuestas en la Constituyente del 91. Y luego esa minoría cristiana llegó al Congreso y yo, como representante única de un movimiento que se llamaba Unión Cristiana, presenté la primera ley estatutaria por la cual se reglamentaba un derecho fundamental, la Ley de Libertad Religiosa. Y esa ley salió adelante en este Congreso, aprobada por las mayorías liberales y algunos conservadores que en su momento se unieron. No lo ganamos a través del litigio estratégico, no lo ganamos haciendo lobby en las altas cortes. Esa libertad religiosa de la que hoy gozan todos los ciudadanos de este país fue conquistada a través de la lucha popular y democrática de las minorías cristianas. Pero además se dice que se reivindica que no se pueden tocar los derechos fundamentales. ¿Y qué es el derecho a la participación ciudadana? El derecho a la participación ciudadana es un derecho fundamental. Artículo 40. Si a ustedes les sirve su argumento para decir que sus derechos fundamentales, que no son derechos fundamentales, pero digamos que en gracia de discusión lo valgamos, entonces los derechos fundamentales a la participación ciudadana tampoco podrían ser desconocidos por una mayoría. Pretenden guardar ciertos derechos fundamentales, pero no otros. Aquí invocamos un derecho fundamental, el del artículo 40, el derecho fundamental a la participación ciudadana, que dice: todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación. Entonces, hay derechos fundamentales de primera y de segunda. Pero además han querido envolver esto en el tema de la tiranía de las mayorías. Una frase afortunada de Alexis de Tocqueville cuando vino a estudiar la democracia en América. Les digo que hoy eso casi que se vuelve solamente un lema. Yo me pregunto, ¿no han sido las mayorías democráticas de este Congreso y del Congreso de Colombia en el siglo XX las que dieron las grandes conquistas democráticas al país? ¿No fueron las mayorías democráticas las que reformaron la Constitución en los años 30 para consagrar la función social de la propiedad? Que se hubiera caído, porque eso es hoy una sustitución de la Constitución. ¿No fueron las mayorías democráticas del Congreso de Colombia las que establecieron la legislación laboral, la jornada de trabajo? ¿No fueron las mayorías democráticas de Colombia las que le concedieron el voto a la mujer en el referendo de 1957, porque eso no fue un plebiscito, sino un referendo en realidad, por cuanto transformó la Constitución? ¿No fueron las mayorías? ¿Cuál es el temor entonces a que vayamos y que las mayorías nos definan estas circunstancias? Me parece que lo que hay es un tanto de comodidad, porque es mucho más fácil litigar desde la academia, 2 ONGs, unos magistrados auxiliares en la Corte y conseguir una mayoría de 5 magistrados, que venirse aquí al Congreso de la República y ganar las mayorías en franca lid democrática. Claro que es más cómodo, pero es totalmente antidemocrático. Sin embargo, yo les traigo a ustedes, senadores, una buena noticia. El artículo 377 de la Constitución, y traje una Constitución de las primeras ediciones, dice: deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso cuando se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título 2. A referendo las reformas que el Congreso introdujere, ¿a qué?
al capítulo de los derechos fundamentales. Luego el constituyente del 91 sí previó que este Congreso pudiera reformar los derechos fundamentales y señaló como último juez y árbitro de esa reforma al pueblo, no a la Corte Constitucional, al pueblo, que en referendo puede pedir una revisión sobre las reformas que sobre ese capítulo hiciera el Congreso de la República. Y el artículo 378, con base en el cual 2 millones de ciudadanos se han presentado a este Congreso a pedir que vaya a referendo la modificación que se quiere introducir al artículo 44 de la Constitución. Pero además hay una buena noticia. El constituyente del 91 fue sabio y él previó cómo evitar la tiranía de las mayorías en estos casos. Hay una serie de obstáculos institucionales que se le ponen a la participación ciudadana y a la participación democrática, que lo que pretenden precisamente es evitar la tiranía de las mayorías. Miren los mecanismos. Primero, recoger 5% de firmas del censo electoral. ¿Fácil? ¿Fácil? ¿Permitirá eso realmente que la tiranía de las mayorías se empodere de esta democracia? Y luego, 4 debates en este Congreso, 2 en el Senado y 2 en la Cámara. Y las decisiones se tienen que tomar por mayoría absoluta. Cualquiera que sepa un poquito de derecho constitucional sabe que cuando las decisiones se tienen que tomar por mayoría absoluta, lo que se está protegiendo es a las minorías. Cuando exige que esta decisión sea tomada por mayoría absoluta, se está protegiendo a las minorías. Pero además, esta decisión va a la Corte Constitucional. Y además, después de que salga de la Corte Constitucional, si se aprueba el referendo, debe abrirse espacio para un debate democrático de 1 a 6 meses, en que haya la suficiente campaña por el sí y por el no. Eso garantiza una democracia deliberativa. Eso garantiza que no pueda haber tiranía de las mayorías. Es que esas campañas lo que permiten es que haya un debate del público de manera libre, por un ciudadano que se respeta, por un ciudadano que no se califica ni de ignorante, ni de manipulable, ni de fanático, ni de interesado, como aquí han querido calificarlo. Un ciudadano que es capaz de dar y de recibir razones en una democracia. Yo, como liberal, considero que no existen posiciones políticas que no puedan ser debatidas públicamente. Senador Galán, esa es una herencia y un legado de su padre. Su padre fue uno de los principales promotores de la democracia participativa, de la consulta popular para dirimir las controversias dentro del Partido Liberal. Luis Carlos Galán fue un hombre que militó en la causa de la democracia participativa y ciudadana. Yo reivindico esa posición porque no existen y no pueden existir en una democracia posiciones políticas que se pongan al margen de la discusión pública. Los desacuerdos en una democracia, los desacuerdos fundamentales se tienen que resolver democráticamente. Y esos desacuerdos no son por intereses propios, no son por ignorancia, no son por mala fe, son por pluralismo, son el resultado del pluralismo. Yo sí les pido, si de verdad reivindicamos pertenecer a una democracia que quiere crecer, que quiere afianzarse, que quiere fortalecerse, que desterremos esos estereotipos hostiles sobre la irracionalidad y la maleabilidad de la gente común y su inclinación a cometer actos de injusticia. Porque si en eso es lo que creemos, tenemos que empezar a planear o a idear un modelo que no sea el de la democracia, sino un modelo de la aristocracia de los sabios como la concibió Platón. Muchas gracias. Gracias, senadora Vivian Morales. Antes de continuar